Bueno, vamos a un tema esencial de JavaScript que son las funciones callback que vamos a utilizar de acá en más. Tema esencial de JavaScript. Una función callback es aquella que es pasada como argumento y recibida como parámetro por otra función. Acá llamo a la función operar y le paso la función sumar. Acá se llama sumar, es una función callback. Acá le paso directamente el nombre, no invoco la función, le paso la referencia de la función. ¿Qué va a suceder? El 10 lo recibe B1, el 5 lo recibe B2 y la referencia a la función callback, sumar, la recibe CB. Acá dentro del algoritmo de esta función se procederá a llamar a la función callback cuando se necesita. Acá estoy haciendo la llamada a la función callback. ¿Cuál se va a llamar? ¿Sumar o multiplicar? Va a depender. Cuando yo llame a operar y le pase la función sumar, acá está haciendo la llamada y ejecuta este algoritmo. Devuelve, en este caso, si le pase 10 y 5, 10 más 5, 10 más 5, 15, se guarda 15 y devuelve el 15 que lo vamos a mostrar acá. Que lo podemos probar. Voy a hacer el programa 147. Voy a proceder a copiar y vamos a ver. Acá debería, llamo a la función operar. Le paso 10, 5 y la referencia de la función sumar. CB, que es de callback, puede tener cualquier nombre, el parámetro, yo le puse CB de callback. Dentro del algoritmo llamo a la función callback que llega con parámetro y le envío los dos parámetros que requiere. Devuelve la suma de los valores y la función operar después devuelve acá al bloque principal, vendría a ser para que muestre. Lo podemos controlar y pasemos a ejecutarlo y vamos a que debería devolver un 15. Cuando vuelvo a invocar a la función operar, envío 10 y 5, B1 y B2 recibe 10 y 5, le envío la referencia a la función multiplicar, no lleva acá los parámetros. Multiplicar va directamente el nombre de la función, es la referencia a la función. Es como la dirección de memoria donde se encuentra esa función. Entonces CB obtiene la referencia de esa función. Por lo tanto, dentro de la función operar puede invocar a través de ese parámetro CB, invoca y se ejecuta el algoritmo de la función multiplicar, porque esa es la que le pasó como referencia. Por lo tanto, ahí devuelve 50, ya que le pasó 10 y 5, multiplica 10 por 5, 50, se guarda acá en la constante local de operar y devuelve el 50 que lo pasa a mostrar acá. Otra cosa importante que es muy común, en vez de hacer las declaraciones de estas funciones, es utilizar funciones flecha, tema que hemos visto en los videos anteriores, son fundamentales, y funciones flecha anónimas. Una función flecha anónima es directamente la implementación sin asignarle a una constante o variable. Fíjense, vamos a modificar acá, voy a borrar las dos funciones sumar y multiplicar, y lo que va a variar acá, vamos a borrar esto, y bien, acá tenemos el código. Esta es una función flecha, recordemos la sintaxis, tiene dos parámetros, son obligatorios paréntesis, yo los llamé valor 1 y valor 2. Luego va los caracteres igual y mayor, que es la flecha, y luego el algoritmo. Como tiene una sola expresión, no van las llaves de apertura y cerrado. Y directamente yo quiero hacer el valor 1 más el valor 2. No lleva las llaves acá ni el return, ya que hay una sola expresión. Idéntico acá, vamos a hacer, hay dos parámetros, valor 1, valor 2, luego va la flecha y el algoritmo es valor 1 porque queremos multiplicarlo por valor 2. Si probamos hasta acá, el resultado tiene que ser exactamente lo mismo. Fíjense, nuevamente lo ejecute. Ahora ya no están las funciones sumar y restar, están implementadas directamente acá en el parámetro. Esta es una función callback y básicamente es una función flecha y es anónima porque no se le ha asignado, porque la otra forma es asignársela a una variable o constante, sumar igual
y hacer esto. Y acá pasar la referencia a la variable, sumar, y tenemos exactamente el mismo resultado. Y lo volví a ejecutar y estamos viendo. Se da de que es más común utilizar una función flecha anónima sin tener que asignársela a una constante o variable. ¿Sí? Esta sintaxis no es tan común. Es más común directamente indicar ahí la función. Vamos a ver que es muy común esto. Y hagamos otro ejemplo un poco ya más complejo. Y vamos a hacer este problemita. Dice confeccionar una función llamada filtrar. Esta función filtrar que reciba un arreglo, el primer parámetro un arreglo y una función callback. La función callback debe recibir como parámetro un número y retornar true o false. Eso es lo que debe hacer la función callback. Vamos a borrar esto y vamos a implementarla. Función filtrar llega el arreglo y la función callback. Y lo que me pide, crear un nuevo arreglo con los elementos que cumplen la condición de la función callback. La función filtrar retorna el arreglo generado. Hay que crear un nuevo arreglo. Entonces voy a crear una variable arreglo nuevo que va a ser un arreglo vacío. Y vamos a guardar todos los elementos del arreglo en el arreglo nuevo siempre y cuando cumplan la condición de la función callback. Yo voy a recorrer cada elemento del arreglo y voy a llamar en un if porque dice la función callback debe recibir como parámetro un número. Entonces yo voy a llamar a la función callback y le voy a pasar un número, o sea, el elemento del arreglo. ¿Y qué devuelve la función callback? Dice que devuelve true o false. Devuelve true si a ese elemento hay que insertarlo en el arreglo nuevo. Arreglo nuevo. Ahí lo cargo, push, y voy a cargar el elemento. Cuando salga el for, voy a retornar el arreglo nuevo. A ver, para entender esta llamada, esta función que todavía hay que pasársela como parámetro. ¿En qué caso se la vamos a pasar? Vamos a hacer todas las funciones, todas las llamadas a esta función, en realidad, todas las llamadas que nos piden. El problema nos pide retornar, a ver, vamos a borrar. El primero que nos pide es retornar un arreglo con todos los elementos pares. Vamos a definir una variable arreglo 1 y voy a llamar a la función filtrar y le voy a pasar el arreglo que yo quiero procesar. Y yo lo que quiero que de este arreglo me devuelve todos los que sean pares. Y bueno, ¿qué condición? Le tengo que pasar la función callback. Va a ser una función anónima que va a tener un parámetro, un elemento. Y lo que va a devolver, lo que tiene que devolver es true o false, dependiendo si cada uno de los elementos, porque acá es donde yo voy a llamar a esta función. CB voy a estar llamando a esta función. Le voy a pasar el elemento y tengo que ver si es par o no. Para ver si es par o no, obtengo el resto por 2 y veo si es igual a 0. Si es así, decimos que es un elemento par. Fíjense que este es una función callback. Es una función también anónima porque no se le hemos asignado una variable y estamos usando lo que son las funciones flecha. Esta función se va a estar llamando ¿cuántas veces desde acá? Para nuestro caso, si yo le paso este arreglo de 6, 7, 8 elementos, este for se repite 8 veces y va a ir llamando elemento a elemento y esta función le va a ir devolviendo true o false. Básicamente en algún momento le pasará el 1. Le va a pasar el 1, acá recibe el 1, resto dividido por 2, que no es par. Después le va a estar pasando el 2, el resto dividido por 2 es 0, sí, entonces va a volver un true y lo va a ir agregando al arreglo. Fíjense, vamos a probar acá y estamos, bueno, vamos a imprimirlo al arreglo 1 y debería mostrar
Si nos fijamos, todos los elementos que son pares, 2, 10, 206, 50, 2, 10, 206 y 50. Entonces la función filtrar devuelve un arreglo con todos los elementos del arreglo que le pasamos como parámetro que cumplan la condición de que sea par. Acá es donde le hemos pasado la función anónima, ¿sí? La función callback, que verifica si es par o no. Esta es la condición para verificar si es par o no. Acuérdense que acá no hace falta llaves, ya que hay una sola expresión. Veamos otro. Retornar todos los elementos que tengan dos o más dígitos. Vamos a hacer 2 o más dígitos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener todos los elementos? Vamos a devolver otro arreglo. Vamos a guardar lo que nos devuelva la función filtrar. Y vamos a pasar el arreglo original. Y para verificar si tiene 2 o más dígitos, vamos en la expresión de la función flecha, vamos a decir el elemento es mayor o igual a 10. Si es mayor, o sea que tenga 2 o más dígitos, entonces debería devolver verdadero. ¿Sí? Entonces veamos si nos devuelve correctamente console log el arreglo 2. Todos los elementos que tengan 2 o más dígitos. Y ahí están todos los elementos que tengan 2 o más dígitos. Perfecto. Entonces acá fíjense que le hemos pasado dos funciones distintas a la función filtrar. Uno que filtra siempre y cuando sean pares. Otro que va a filtrar solamente aquellos que cumplan que el elemento sea mayor o igual a 10. O sea que tenga 2 o más dígitos. ¿Sí? Si yo quisiera que nada más tenga 2 dígitos, como habíamos dicho en un principio, ¿qué tenemos que hacer? Si esto y el elemento es menor o igual a 99. A ver, vamos a agrandar ahí. Y ahí tenemos el algoritmo. Veamos si... Y ahí nada más devuelve el 10 y el 50. Todos los elementos que tengan 2 dígitos. O sea, uno tiene que analizar qué condición dispone acá para que dé verdadero o falso, dependiendo de lo que necesito que me retorne del arreglo. Y hay una única función filtrar, y a la función filtrar le pasamos la condición por la cual debe filtrar. Veamos este último. Retornar todos los números comprendidos entre 10 y 200. ¿Sí? Entonces voy a crear el arreglo 3 y llamo a filtrar. Le pasamos el arreglo y una función flecha, elemento, y vamos a ver si el elemento, para que esté entre 10 y 200, elemento mayor o igual a 10 y el elemento menor o igual a 200. Probemos. Imprimamos el arreglo 3 y todos los que están entre 10 y 200, inclusive ahí vemos que nos está imprimiendo, siempre está procesando el arreglo. A todas las veces que hemos llamado a filtrar le hemos pasado el arreglo. El arreglo no se modifica, en ningún momento modificamos. Acá estamos añadiendo elementos a este arreglo nuevo, y el arreglo nuevo lo retorna y se va a ir guardando acá un arreglo 1, arreglo 2, arreglo 3. En todo momento vamos a ir teniendo un nuevo arreglo con los elementos del arreglo original filtrados. Y esta función filtrar es bastante útil, porque cada vez que tengo que obtener ciertos elementos del arreglo es cuestión de pasarle una función con el algoritmo para ver si lo va a incorporar o no en ese nuevo arreglo, a los elementos filtrados del arreglo original. Bueno, este es el primer problema que hacemos con funciones callback, pasándole funciones flechas, ¿sí? Y de acá en más va a ser muy común estar trabajando con funciones flecha y pasándoselas como parámetro a otras funciones. Cualquier duda en los comentarios. Gracias.